los milagros y la ciencia. Los milagros y la ciencia, un debate entre fe y razón. La pregunta de si los milagros existen y cómo se relacionan con la ciencia es una que ha intrigado a la humanidad durante siglos. La ciencia se basa en la observación, la experimentación y la lógica, mientras que los milagros se consideran eventos extraordinarios que desafían las leyes naturales y se atribuyen a fuerzas sobrenaturales. Este ensayo explorará las diferentes perspectivas sobre los milagros y la ciencia, examinando las posibles explicaciones y las controversias que surgen. La perspectiva científica, leyes naturales y explicaciones racionales. La ciencia busca comprender el mundo a través de leyes naturales, que son principios universales que rigen el comportamiento del universo. Estas leyes se basan en observaciones y experimentos repetibles, y se consideran las mejores explicaciones disponibles para los fenómenos naturales. Desde la perspectiva científica, los milagros no son eventos que puedan ser explicados por las leyes conocidas de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia no puede descartar la posibilidad de que existan fenómenos que aún no se comprenden completamente. A lo largo de la historia, muchos eventos que antes se consideraban milagrosos han encontrado explicaciones científicas con el tiempo. Por ejemplo, la curación espontánea, que alguna vez se atribuía a la intervención divina, ahora se comprende en términos de mecanismos biológicos complejos y la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. La perspectiva espiritual, la intervención divina y la fe. Desde una perspectiva espiritual, los milagros son considerados eventos que ocurren a través de la intervención divina o de fuerzas espirituales. La fe juega un papel fundamental en esta perspectiva, ya que se cree que la creencia en lo sobrenatural puede influir en la realidad. Muchos textos religiosos y tradiciones espirituales describen milagros como manifestaciones de la voluntad divina o de la intervención de seres superiores. La fe en la posibilidad de milagros puede brindar consuelo, esperanza y un sentido de propósito a las personas. La ciencia de los milagros, un enfoque holístico. Algunos autores, como Greg Braden, argumentan que existe una ciencia de los milagros que se basa en la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Braden sugiere que la conciencia humana puede influir en la realidad física a través de la energía sutil, y que los milagros pueden ser el resultado de la activación de esta energía. Marina Palmer Carrillo, autora de La ciencia de los milagros, propone un enfoque similar, argumentando que los milagros son posibles a través del autodescubrimiento y la transformación personal. Su libro explora cómo la conciencia, la intención y el amor pueden influir en la realidad y crear cambios positivos en la vida de las personas. Controversias y debates. La dificultad de la prueba. La naturaleza misma de los milagros dificulta su estudio científico. Los eventos milagrosos, por definición, son raros y difíciles de replicar. Además, la interpretación de los eventos milagrosos está influenciada por las creencias y las perspectivas individuales. Algunos argumentan que los milagros son simplemente eventos inexplicables que se interpretan como milagrosos debido a la falta de conocimiento científico. Otros creen que la evidencia de milagros es insuficiente para justificar la creencia en lo sobrenatural. Conclusión, un enfoque equilibrado. La relación entre los milagros y la ciencia es compleja y llena de matices. La ciencia busca explicaciones racionales para los fenómenos naturales, mientras que la fe ofrece una perspectiva espiritual que puede dar sentido a los eventos inexplicables. Es importante mantener un enfoque equilibrado, reconociendo que la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir y ofrecer diferentes perspectivas sobre la realidad. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo que involucra la razón, la intuición y la apertura a nuevas posibilidades. ¿Qué opinan los científicos sobre los milagros? Los científicos, por la naturaleza de su disciplina, se basan en la evidencia empírica y las leyes naturales para explicar el mundo. Por lo tanto, la opinión sobre los milagros varía entre ellos. Científicos que se inclinan hacia la explicación natural. Muchos científicos consideran que los milagros son eventos inexplicables que se atribuyen a fuerzas sobrenaturales por falta de conocimiento científico. Argumentan que la ciencia ha logrado explicar muchos fenómenos que antes se consideraban milagrosos, como la curación espontánea o eventos climáticos inusuales. Para ellos, la evidencia de milagros es insuficiente para justificar la creencia en lo sobrenatural. Científicos que mantienen una postura abierta. Algunos científicos, aunque no necesariamente creyentes, reconocen la posibilidad de eventos que no pueden ser explicados por la ciencia actual. Reconocen que la ciencia está en constante evolución y que existen fenómenos que aún no se comprenden completamente. No descartan la posibilidad de que haya eventos que escapen a las leyes naturales conocidas, pero prefieren esperar a que la ciencia avance para encontrar una explicación. Científicos que creen en lo sobrenatural. Existe un grupo de científicos que, a pesar de su formación científica, creen en la posibilidad de milagros. Algunos incluso han dedicado su trabajo a investigar eventos milagrosos,
buscando evidencia científica que los respalde. Sin embargo, este grupo es minoritario y sus investigaciones suelen ser recibidas con escepticismo por la comunidad científica. El debate sobre los milagros. La dificultad de probar científicamente los milagros es un punto central del debate. Los eventos milagrosos, por definición, son raros y difíciles de replicar. Además, la interpretación de los eventos milagrosos está influenciada por las creencias y las perspectivas individuales. El debate sobre los milagros no se limita a la ciencia, sino que también involucra aspectos filosóficos, religiosos y culturales. En resumen, la opinión de los científicos sobre los milagros es diversa. Algunos se inclinan hacia una explicación natural, mientras que otros mantienen una postura abierta o incluso creen en lo sobrenatural. La dificultad de probar científicamente los milagros y la influencia de las creencias individuales hacen que este debate sea complejo y con múltiples perspectivas. ¿Existen ejemplos de eventos considerados milagrosos que la ciencia ha podido explicar? Sí, existen muchos ejemplos de eventos que alguna vez fueron considerados milagrosos, pero que la ciencia ha podido explicar con el tiempo. Estos ejemplos demuestran cómo el avance del conocimiento científico puede cambiar nuestra comprensión del mundo y ofrecer explicaciones racionales para fenómenos que antes parecían inexplicables. 1. Curación espontánea. La curación espontánea, que se atribuía a la intervención divina, ahora se comprende en términos de mecanismos biológicos complejos y la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. La ciencia ha descubierto que el sistema inmunológico puede combatir enfermedades de manera efectiva, y que el estrés, la alimentación y otros factores pueden influir en la capacidad del cuerpo para curarse. 2. Fenómenos meteorológicos inusuales. En el pasado, eventos climáticos extremos como lluvias torrenciales o sequías se consideraban castigos divinos. La ciencia ha avanzado en la comprensión de los patrones climáticos y ha desarrollado modelos que pueden predecir eventos meteorológicos con mayor precisión. Ahora sabemos que estos eventos son causados por factores naturales como la variabilidad climática, los cambios en la temperatura del océano y la actividad volcánica. 3. Apariciones y visiones. En algunas culturas, las apariciones y visiones se consideraban señales divinas. La ciencia ha descubierto que las alucinaciones pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo enfermedades mentales, consumo de drogas y privación del sueño. También se ha demostrado que la sugestión y la creencia pueden influir en la percepción de la realidad. 4. Sanaciones en lugares religiosos. Muchos lugares religiosos, como Lourdes, son conocidos por sus sanaciones milagrosas. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que la mayoría de las sanaciones en estos lugares pueden atribuirse a la sugestión, el efecto placebo y la mejora natural de la salud. 5. La ciencia de los milagros. Algunos autores, como Greg Braden, proponen una ciencia de los milagros que se basa en la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, estas teorías no están respaldadas por la evidencia científica actual. La ciencia aún no ha podido demostrar que la conciencia humana puede influir en la realidad física de manera significativa. Es importante recordar que la ciencia no puede explicar todo. Existen fenómenos que aún no se comprenden completamente, pero la ciencia está en constante evolución y busca comprender el mundo con mayor precisión. La búsqueda de explicaciones racionales para los eventos que antes se consideraban milagrosos es un testimonio del poder de la ciencia para avanzar nuestro conocimiento y comprensión del mundo. ¿Qué opinan los religiosos sobre la posibilidad de que eventos considerados milagrosos tengan una explicación científica? La opinión de los religiosos sobre la posibilidad de que eventos considerados milagrosos tengan una explicación científica es variada y depende de la tradición religiosa específica, la interpretación personal y el nivel de apertura hacia la ciencia. Aquí se presentan algunas perspectivas comunes. Aceptación de la ciencia como herramienta para comprender el mundo natural. Algunos religiosos reconocen que la ciencia es una herramienta poderosa para comprender el mundo natural y que puede ofrecer explicaciones para ciertos fenómenos que antes se consideraban milagrosos. Sin embargo, mantienen que los milagros son eventos que trascienden las leyes naturales y que se atribuyen a la intervención divina. Énfasis en la fe y la experiencia personal. Otros religiosos enfatizan que la fe es un elemento fundamental de la experiencia religiosa y que los milagros no necesitan una explicación científica para ser válidos. Consideran que la fe y la experiencia personal son suficientes para validar la intervención divina en la vida de las personas. Reconocimiento de la complejidad del mundo. Algunos religiosos reconocen que el mundo es complejo y que existen fenómenos que aún no se comprenden completamente. Mantienen que la ciencia puede ofrecer explicaciones para algunos eventos, pero que no puede explicar todo. En este sentido, consideran que los milagros son eventos que escapan a la comprensión científica actual y que podrían ser manifestaciones de la intervención divina. Rechazo de la explicación científica.
Algunos religiosos rechazan por completo la posibilidad de que los milagros tengan una explicación científica. Consideran que los milagros son eventos sobrenaturales que desafían las leyes naturales y que son una prueba irrefutable de la existencia de Dios. En resumen, la relación entre la religión y la ciencia es compleja y llena de matices. Algunos religiosos aceptan la ciencia como una herramienta para comprender el mundo natural, mientras que otros enfatizan la fe y la experiencia personal como fuentes de conocimiento religioso. La interpretación de los milagros depende de la tradición religiosa específica, la interpretación personal y el nivel de apertura hacia la ciencia. Es importante recordar que la ciencia y la religión no son necesariamente incompatibles. Ambas pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre la realidad y pueden coexistir de manera armoniosa. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.